Un joven escritor. Hoy, la policía de aquí me ha impedido avanzar en mi ciencia y, en este momento, me parece que todo ha sido destruido en ella por esa intervención. Cordilleras enteras han desaparecido de la superficie de mi pensamiento. Regiones enteras han sido sencillamente borradas por la brutalidad con que he sido arrancado de mis libros y escritos y escoltado al puesto de guardia. Ahora, como hace 6 meses, soy otra vez solo una persona que busca a tientas en la oscuridad. Mi razón es un criado a sueldo de la locura. En esas horas que me ha impuesto nuestra melodramática policía, se ha producido un monstruoso deterioro de mis investigaciones y de mi física. Se trata del joven escritor que ha desaparecido hace semanas y que la opinión pública, la policía, relaciona con el atentado contra el ministro de Asuntos Exteriores. Es una suerte que ese hombre haya muerto por fin, pero ridículo establecer una vinculación entre ese escritor, precisamente él que con algunos libros ha causado sensación en nuestro entorno inmediato, el autor de Escenia y Astenia, y ese político, en general con un acto político, entre el ministro de Asuntos Exteriores, ese fantoche socialdemócrata y el hombre de 30 años que escribió El bosque de marzo. La policía me ha interrogado durante 2 horas. La policía siente una monstruosa desconfianza hacia quienes piensan. Una desconfianza todavía más monstruosa hacia quienes escriben lo que piensan y una desconfianza francamente espantosa hacia quienes publican, dan a conocer a la opinión su pensamiento escrito. La policía siente la mayor de las desconfianzas hacia los escritores. Temen lo escrito. Yo dije sobre él que su chaqueta era negra, su cabeza grande y su oído malo. Y luego no dije más. Nada más en 2 horas hasta que me soltaron. Pero pensaba, por la excelencia de su estilo es uno de nuestros más grandes. Sus títulos, por lo breves, son los mejores. En el fondo es un matemático filósofo. Leer en público no le agradaba. Despreciaba a sus oyentes. Había demasiada chusma escritora a su alrededor. Escribió las cartas más hermosas, tuvo la infancia más horrible. Estaba enfermo, no sé de qué enfermedad. Se le había hecho difícil contar hasta 100 y le resultaba totalmente imposible hacer mal a nadie, y pretenden que un hombre así haya matado al ministro de Asuntos Exteriores. Lo que él prefería era analizarlo todo. Durante semanas no hablaba. Como llevaba chaqueta negra, debían de suponer siempre que venía de un entierro o iba a un entierro, porque también llevaba pantalones negros. Odiaba los sombreros, adoraba los periódicos, las mujeres de carácter totalmente desvalido, los niños que corren descalzos. Le daban miedo los perros y durante toda su vida temió los enfriamientos. En compañía llamaba la atención su persistente mutismo. Sabía como nadie describir las distintas aves y entendía de física y de liturgia eclesiástica. Una y otra vez hablaba de botes de remos, nunca de necesidades materiales. Decía que las ideas le venían de noche, que escribía pero no leía nada. Las amistades lo oprimían. Que como hijo de un constructor de órganos tenía conocimiento sobre todo del labrado de las maderas raras y de los metales ligeros. Que a menudo hubiera podido dedicarse a una vida de contentamiento puro, pero su carácter no le permitía buscar un refugio, cualquiera que fuese que se le ofreciera. Que nadie sabía hasta dónde había viajado y que conocía casi todos los paisajes y ciudades europeos. Que las especies de hombres más diversas, las más opuestas, le eran todas conocidas, y que cada vez cometía menos errores. Que ahora solo tenía ya que resolver los llamados enigmas interiores. El mundo exterior era para él un cuerpo en el que se podía estudiar continuamente la sarna de la naturaleza entera. En su superficie se encontraban las monstruosas modificaciones causadas por sus eczemas. Que lo que le interesaba era lo mágico que hay bajo la tierra. Que, en fin y final de cuentas, eran las causas y no los efectos lo que quería analizar, que allí donde el mundo era fantástico lo sentía de una forma insistente y aproximada, pero ese mundo, por lo demás, le repelía en todas partes.
que el uno no era nada y que para el otro todo era ejercicio. Hablaba de la duración en que, sin que su razón lo supiera, había permanecido tanto tiempo como en la mazmorra de una úlcera superficial de la estupidez hermosa y triunfante. Decía que para él el instante más conmovedor había sido el de poder producir de repente pensamientos a partir de las imágenes que, según le parecía, lo rodeaban hacía milenios, en lo que consistía el mayor de los esfuerzos humanos. Que la juventud está solo en imágenes. El hombre medio está también solo en imágenes, no en pensamientos. El hombre medio no ha tenido nunca un pensamiento y tampoco el llamado intelectual medio en su mundo mediocre y bajo. Otra cosa ocurre con el hombre extraordinario, que puede hacer nacer y crear y producir pensamientos en un mundo extraordinario. Decía que no tenía experiencia porque nadie tiene experiencia, ni siquiera una intuición de la experiencia. Que él tenía una intuición de los intervalos de la naturaleza de la vida, que le habían gustado ciertos paseos y en ellos ciertas personas con las que había podido expresarse de ciertas formas. Transmitía conversaciones, no las sostenía. En el fondo, su participación en el mundo consistía en hacer alusiones a todo. Incapaz de narrar, escribía mejor que cualquier otro de su generación, de su época, en toda Alemania. Su frugalidad sorprendía lo mismo que lo exigente que era por naturaleza. Era también demasiado orgulloso. Todo el que lo conocía podía comprobar que tenía tendencia a maltratar a su propia persona. Una y otra vez afirmaba que no sabía qué hacer consigo mismo. La pobreza lo oprimía igual que la riqueza. Dudaba siempre de la existencia de la felicidad más mínima, que calificaba de felicidad aparente, de un medio de seguir adelante, siempre más adelante, de engañarse a sí mismo y engañar a los demás de cuando en cuando. No solo exteriormente se vestía de negro, también interiormente parecía tapizado de un negro por él inventado con ese fin. No se podía estar seguro de nada con respecto a él. Podía matarlo a uno con cualquier pensamiento. En toda conversación se mostraba accesible hasta la inaccesibilidad, como si lo abarcara todo desde lo alto de la oscuridad a la que, en el curso de su evolución, se había acostumbrado, aunque ella, la oscuridad, lo aplastara lentamente. Se veía claramente ese fenómeno, ese proceso. Se podía observar ese proceso. Él la penetraba, pero solo hasta distancias que le dejaban abiertas todas las posibilidades de tensión de su cerebro. De cuando en cuando se escondía en los valles más oscuros del país, en las civilizaciones más sombrías. Su insatisfacción al estar una y otra vez con gente que realmente lo asqueaba, y lo asqueaba la mayoría de la gente, sustituía para él a cientos y cientos de libros. Le gustaban los ríos caprichosos, las expresiones especialmente irritantes, especialmente precisas. Decía no haber encontrado en ninguna parte nada digno de desear, solo mediocridad. Su tristeza era una fuerza de voluntad. A veces parecía asustado de teorías que se le habían revelado de pronto como errores de sus adversarios, de los hombres de su entorno. Reprochaba al mundo que él nunca hubiera querido verlo, que si nunca hubiera nacido, decía, nunca habría tenido necesidad de abrir los ojos, que el esfuerzo cotidiano de superar los miembros y su lubricante, el embrutecimiento, lo había amargado ya pronto. Ser perro o gato, había pensado a menudo. Que era una criatura inútil, le oí decir cuando una vez, la última, iba con él por la ciudad. Pero los hombres, sobre todo las masas, decía, hacían una impresión igualmente inútil. También a mí toda la geografía física me hace de cuando en cuando una horrible impresión de inutilidad. En los cruces de calles puede observarse diariamente la inutilidad de los hombres, la inutilidad de la naturaleza. Lo único que no es inútil es observar la inutilidad de la naturaleza. Por eso envejecen los filósofos y sus filosofías, y por eso envejece también con monstruosa inutilidad la ciencia. La inutilidad bufa y retumba y apesta y da alaridos y tiene hambre. La inutilidad se encuentra en Europa como en todos los demás continentes.
El agua es inútil y el aire inútil. Toda la materia es inútil. Esa inutilidad convence. Es inútil que exista nada. No es posible separar los pensamientos de la inutilidad. También una vez, hace años, fui con él por el bosque y entonces habló exactamente de la misma forma de su propia inutilidad. Dijo que si él era inútil, entonces todo era inútil. Yo lo comprendí enseguida, la capacidad cerebral de la incapacidad de la naturaleza, la grosería de los que se contentan con su inutilidad, de toda la masa de gente normal, lo había repelido e intimidado ya en su más tierna infancia. Durante mucho tiempo, casi durante 3 decenios mortales, había dejado que le presentaran el mundo y la atmósfera que lo rodeaba como algo sumamente lleno de sentido. Por penoso que le hubiera sido siempre, se lo había ido tragando sin protestar. De repente había mirado el mundo y se había negado a seguir ingiriéndolo. El éxito que él tenía le parecía ridículo. Todo aquello le parecía solo un alboroto de monos. No admiraba nada. Le resultaba doloroso desde hacía tiempo tener que estar allí. Ahora, pensé, el interrogatorio había terminado sin éxito. Él había conseguido lo que siempre había deseado. Me pregunté dónde podría estar escondido, pero no pude imaginarme dónde. Había muchos lugares en mi memoria, pero ninguno para él. No encajaba ya en ninguna localidad, en ninguna ciudad, en ningún país, en ningún sistema. Me esforcé por situarlo al menos en una idea de familiaridad, de estabilidad, pero también eso fracasó. Se ha matado. También, al parecer, se ha matado, pero no encontraron el cadáver.